Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La reciente aprobación en Estados Unidos por la Cámara de Representantes de un presupuesto de defensa cercano al $1 billón vuelve a situar sobre la mesa una cuestión clave: el peso real que la inversión en armas, en ejércitos, en seguridad nacional está adquiriendo en la arquitectura del mundo que estamos configurando. Cuando la Cámara de Representantes autoriza prácticamente $900.000 millones para la defensa, no solo está reforzando directamente el Pentágono, está enviando un mensaje político, geopolítico de largo alcance. Un mensaje en el que nos muestra que la competencia global se financia con cifras de una magnitud tal que hace nada de tiempo habríamos considerado que eran del pasado, que eran de otras épocas. Un movimiento que arrastra, que genera dinámicas similares en otras zonas del mundo, aunque en algún caso, como en Europa, estamos muy lejos de esas cifras. De hecho, el conjunto de países de la Unión, animado ya por las circunstancias y el contexto geopolítico global, superan ampliamente los 300.000 millones de euros en gasto militar anual, pero aún así, como vemos, estamos muy por detrás del músculo que exhibe en este ámbito Estados Unidos. Eso sí, estamos al menos en transición. Por primera vez en décadas hay un esfuerzo coordinado para cambiar no solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta, para que todos remen en la misma dirección y no haya duplicidades, para fortalecer una industria continental, para fortalecer una suerte de autonomía estratégica. O el caso propio de Alemania, paradigmático. Tuvo décadas de contención militar por haber perdido la Segunda Guerra Mundial, por esa presencia controlada de Estados Unidos en su territorio con muchas bases y por una vocación de no repetir errores del pasado, pero ahora mismo ha eliminado el histórico límite constitucional de endeudamiento y ha puesto en marcha un paquete de inversión que de largo plazo y no anual tiene $500 millones de presupuesto, y esto redefine claramente el papel que una potencia como Alemania, que todavía sigue siendo la tercera economía del mundo, para ocupar en el global, en el peso de la comunidad internacional y sobre todo en el peso de la defensa continental. Un giro impensable hace apenas unos años que demuestra que Europa parece que por fin se está tomando en serio la necesidad de defenderse por sí misma. Pero es que si ampliamos el foco y nos vamos hacia donde el mundo tiene su centro ahora mismo, hacia Asia, tenemos dos potencias que siguen la misma dinámica. Tenemos India, convertida en el principal epicentro demográfico del planeta, país más poblado, también con una economía tremenda, pujante, que está en el 5º lugar y creciendo, que para 2050 probablemente sea la tercera economía mundial, y que sigue incrementando paulatinamente, por un lado, su inversión en defensa, por otro, su deseo de nadar entre dos aguas y no ser demasiado dependiente ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, que es rival y socio a la vez en una relación verdaderamente compleja. Precisamente China está ahora mismo marcando, cómo no, la clave de cómo se rearman y de cómo se avanza en materia tecnológica y de cómo se invierte en el orden mundial. Pero es que antes de hablar de China tenemos a Japón, un país que tradicionalmente ha tenido el mismo componente de limitación militar que tuvo Alemania, pero todavía multiplicado, con limitación constitucional, con las bases de Estados Unidos en su territorio, con restricciones a tener un ejército, y que sin embargo ahora viene durante varios años y cada vez más elevando su inversión en defensa de manera clara, de manera sostenida, porque asume que su entorno de seguridad, dominado por un lado por la amenaza norcoreana, no lo olvidemos, con capacidad nuclear, y la proyección de China, exigen un país más preparado, más autónomo, un ejército más serio, un ejército, no unas fuerzas de autodefensa. Y como decía, China es la preponderante, sin duda, es la que intenta alcanzar a Estados Unidos. Eso sí, en inversión está muy lejos todavía, pero tiene una modernización militar masiva en marcha, multiplica capacidades tecnológicas, refuerza su marina, donde no para de invertir y de botar nuevas naves, desarrolla infraestructuras estratégicas. Y tenemos otro en discordia relevante, Rusia, que está inmersa en una guerra prolongada, que ha disparado su gasto militar, que tiene la economía de guerra en velocidad de crucero,
y que, si bien tiene ciertas carencias por cuestiones como el tamaño de su economía o de su población, tiene por otro lado el expertise en materia de industria militar, eso por un lado, y por otro el hecho de que tiene el mayor arsenal nuclear de todas. El resultado global es un ecosistema de seguridad donde los grandes bloques, tanto Occidente como Rusia, China, el Indo-Pacífico, están cada vez más armados, compitiendo no solo por influencia, sino también por volumen. Estados Unidos, como digo, gasta 900.000 millones al año. La Unión Europea toda junta 381.000. China, 250.000 millones. Todos justifican estos incrementos como medidas defensivas, pero el efecto agregado es una espiral de rearme que transforma la naturaleza misma de la economía mundial y de las relaciones de la geopolítica, porque es dinero que se podía destinar a otros ámbitos, a investigación científica, a sanidad, a educación, a transición energética. Sin embargo, se dedica a defensa porque no solo se mide la competencia, la superioridad de un país u otro en PIB o en PIB per cápita, se habla de submarinos, de portaaviones, de drones, de capacidades satelitales, de arsenal nuclear, y al final todos estos gastos en capacidades reales de defensa van a colocar a estos países de forma prioritaria en la jerarquía internacional. Estados Unidos seguirá gastando más que nadie, su visión del liderazgo global exige capacidades globales, planetarias. Europa se rearma porque se está quedando sola. Rusia y China lo hacen porque entienden que la fuerza es el elemento definitivo para garantizar, para sostener su posición internacional, mientras que otras, como India o como Japón, lo hacen porque su región es cada vez más volátil. El mundo, lamentablemente, se está militarizando, se rearma y se prepara para un tiempo en el que la diplomacia, el soft power quedaron atrás, el poder duro vuelve a ser decisivo. Estamos construyendo un orden internacional donde cada bloque, para no quedarse atrás, está decidido a gastar más que el otro. Estamos entrando en una nueva era en la que la defensa se ha convertido no en un componente más a tener en cuenta, sino en el componente fundamental a la hora de establecer las jerarquías de las preeminencias geopolíticas. Cada país, cada bloque sigue mirando al otro de reojo y no lo hace para cooperar, lo hace para no quedarse atrás. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Ya con las informaciones más relevantes del ámbito geopolítico que ha elaborado Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. María Corina Machado se reúne en Oslo con el primer ministro noruego. Lo hace el día después de recibir el Nobel de la Paz junto al primer ministro y desde el Parlamento noruego. Machado ha hablado por primera vez en rueda de prensa tras más de un año de clandestinidad. I am very hopeful. Venezuela will be free. Tengo mucha esperanza, dice, de que Venezuela sea libre y que convirtamos el país en un faro de esperanza, una oportunidad para la democracia. Daremos la bienvenida no solo a los venezolanos que se han visto obligados a huir, sino también a ciudadanos de todo el mundo que encontrarán un refugio como lo fue Venezuela hace décadas. Venezuela used to be decades ago. Se eleva la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Tensión que aumenta después de que ayer Estados Unidos confiscara un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas en medio del llamamiento de Caracas a una alianza regional con Colombia, Brasil y México ante el despliegue naval estadounidense. El Parlamento venezolano discute además aprobar el proyecto de ley para retirar al país del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Trump advierte a Colombia de que será la siguiente. El presidente de Estados Unidos ha amenazado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al advertirle de que será el siguiente en su campaña contra el narcotráfico. De esta forma, Trump pone a Colombia en la mira de la Operación Lanza del Sur, que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado la tensión con el gobierno de Maduro. Continúan en Ucrania las conversaciones de paz impulsadas por Trump. La llamada coalición de voluntarios de apoyo a Ucrania se reúnen por videoconferencia 3 días después de la reunión de Londres y después de que el gobierno ucraniano haya respondido al plan de paz propuesto con Trump para poner fin al conflicto. También los ministros de Exteriores de la Unión Europea mantienen en Ucrania una reunión informal del Consejo en la que evaluarán las negociaciones de paz, la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su cambio hacia la adhesión al club comunitario. En Portugal, huelga general. Los portugueses están llamados a una huelga general, la primera en 12 años, convocada por los sindicatos para protestar por la reforma laboral propuesta por el gobierno de centro-derecha del primer ministro Luis Montenegro, que según las centrales sindicales recorta derechos de los trabajadores. Nos vamos hasta Gaza, donde la segunda fase del acuerdo de paz sigue en vilo. A falta de que Hamas devuelva el cadáver del último rehén que queda en Gaza y mientras las tropas israelíes continúan abriendo fuego a diario contra gazatíes que se aproximan a la zona bajo su control, el alto el fuego en la franja de Gaza continúa en vigor, pero sin avanzar hacia su segunda fase. Detenido en Bolivia el expresidente Luis Arce. Hoy espera que se defina su situación jurídica en el marco de la investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal destinado a proyectos indígenas durante su gestión como ministro en el gobierno de Evo Morales. Los enfrentamientos entre Camboya y Tailandia se cobran 22 muertos. El enfrentamiento que ambos países mantienen en su frontera común deja al menos 22 fallecidos, mientras se esperan posibles llamadas del presidente estadounidense Donald Trump, quien se ha ofrecido a mediar, como hizo en la última oleada de violencia del pasado julio. Profundizamos ya, Blanca, en la información. María Corina Machado ha dado su primera rueda de prensa tras más de un año viviendo en la clandestinidad. Lo ha hecho en Oslo junto al primer ministro noruego después de que ayer no pudiese recoger en persona el Premio Nobel de la Paz, Pablo Giannone. Machado ha salido de las sombras después de meses encerrada sin ver a su familia. Su llegada mantenía a cientos de miles de personas en vilo, preguntándose si realmente había logrado salir de Venezuela. Tras aterrizar en Oslo, se ha reencontrado con sus hijos en un momento que ha definido como espiritual. Allí, en la capital del país noruego, ha dado un discurso en el que ha asegurado que Venezuela será libre. I am very hopeful. Venezuela will be free.
Con esta contundencia, Machado confía en que Venezuela se convertirá en un país tan libre como Noruega y que será un refugio para todas las personas del mundo. Una de las palabras clave de su discurso ha sido paz, un término que con un nudo en la garganta ha definido como un acto de amor. El tono ha sido diferente cuando los periodistas le han preguntado si considera invasión las operaciones estadounidenses en el Caribe. Recordemos que durante meses Donald Trump ha bombardeado más de 20 narcolanchas, ha desplegado agentes de la CIA dentro de Venezuela y ha denominado a Maduro terrorista con la idea de endurecer las medidas de la Casa Blanca. Pues bien, Machado, ante esta pregunta, ha respondido diciendo que Venezuela ya está invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbollah y Hamas que operan, dice, libremente en sintonía con el régimen de Maduro. Tenemos a la guerrilla colombiana, a los cárteles de la droga que se han apoderado del 60% de nuestra población, no solo del narcotráfico, sino también de la trata de personas y de las redes de prostitución. Tras insinuar su postura sobre las operaciones estadounidenses en el Caribe, Machado ha instado a la comunidad internacional a dejar de financiar al régimen de Maduro. Régimen que, por cierto, en medio de estas odas a la democracia por parte del Comité Nobel de la Paz y de la propia María Corina Machado, Naciones Unidas ha emitido un informe con el que acusa a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad que incluyen violencia sexual. Pablo. El informe de 123 páginas estudia cómo ha sido la represión estatal en olas de protestas como las vividas en 2014, 2017, 2019 y 2024. Durante estas movilizaciones, la ONU asegura que el Cuerpo de Seguridad de Venezuela perpetró y contribuyó a asesinatos, a privaciones de libertad, a tortura, tratos crueles y violencia sexual. El organismo internacional considera que ante toda esta amalgama de actos que vulneran los derechos fundamentales, se subraya aún más la importancia del auspicio democrático para evitar abusos del poder, tal y como ha querido traer a colación el Premio Nobel de este año. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela, lejos de amainar, se ha escalado mucho en las últimas semanas. Ayer, sin ir más lejos, Estados Unidos anunció la captura de un buque petrolero, el Skipper, frente a la costa venezolana. Aseguró que el barco está implicado en el transporte ilegal de petróleo venezolano e iraní, violando las sanciones. Una operación que desde Caracas han calificado de piratería internacional. Consideran además que es un ataque a su soberanía. Esto marca sin duda una escalada significativa de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, porque no solo hay sanciones y operaciones militares aisladas, sino una acción directa contra un activo económico venezolano en el mar. Manuel Fernández Avilés. Estados Unidos ha dado un paso más en su escalada de tensión con Venezuela y ayer incautó un petrolero sancionado frente a las costas del país caribeño. En respuesta, el gobierno venezolano ha acusado a Washington de robo flagrante y ha descrito la incautación como un acto de piratería internacional. Aseguran desde Caracas que denunciarán el incidente ante organismos internacionales. Todo esto no hace más que elevar la tensión entre ambos países. Donald Trump lleva ya semanas planteando repetidamente la posibilidad de una intervención militar en Venezuela y para ello ha desplegado buques de guerra y fuerzas militares en el Caribe en lo que ha denominado una operación contra el narcotráfico. La presencia militar estadounidense en Venezuela es la más fuerte desde hace años y está generando preocupación en Naciones Unidas y en los aliados internacionales. Rusia ha instado a Estados Unidos a evitar un conflicto con Venezuela y ha reafirmado su apoyo político y estratégico hacia Caracas. También Turquía ha recomendado mantener abiertos los canales de comunicación entre Maduro y Washington. Y es que existe el temor de que esta crisis diplomática escale a un conflicto militar. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela no es algo nuevo, tiene raíces históricas que se remontan a 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder. Gemma González. Hace 26 años que Estados Unidos mira con recelo a Venezuela justo con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Nada más aterrizar en el Palacio de Miraflores, Chávez adopta un modelo socialista y antiestadounidense, mientras que Washington busca mantener su influencia en la región. Venezuela era por aquel entonces uno de los principales proveedores de petróleo para Estados Unidos y Chávez usó esa posición para tomar distancia política y económica. Además, la alianza estrecha entre Chávez y Cuba aumentó la desconfianza. La tensión fue en aumento hasta que en 2002 un golpe de Estado fallido contra Chávez marcó un antes y un después. El régimen chavista acusó a Estados Unidos de apoyar a los golpistas. Un año después del golpe de Estado, Chávez tomó el control total de PDVSA y expulsó a las compañías estadounidenses del país. Estados Unidos respondió primero con sanciones ligeras, como embargos a funcionarios y restricciones comerciales, y luego con una reducción progresiva de la cooperación bilateral. En ese impasse, Venezuela se fue acercando cada vez más a Rusia, China e Irán. Tras la muerte de Chávez,
vez la llegada de Maduro empeoró la relación, con acusaciones por parte de Washington de fraude electoral, violaciones de los derechos humanos y vínculos con el narcotráfico. En 2017, Estados Unidos impuso sanciones económicas fuertes contra el país, un bloqueo financiero, sanciones a PDVSA y la congelación de activos, lo que ahogó aún más a la economía venezolana. 2 años después, en 2019, la Casa Blanca reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, bloqueó las cuentas del país en el extranjero y avisó de que todas las opciones, incluidas las militares, estaban sobre la mesa. En respuesta, Caracas rompió sus relaciones diplomáticas con Washington, expulsó a los diplomáticos estadounidenses y se apoyó aún más en Rusia, China, Irán y Turquía. Con la llegada de Biden a la Casa Blanca hubo un cierto acercamiento entre Washington y Caracas. A Joe Biden le interesaba que Maduro le garantizara el suministro petrolero durante la crisis energética y quería fomentar un diálogo político interno con Venezuela. Este acercamiento posibilitó que Venezuela ofreciera licencias temporales para que algunas petroleras americanas operasen en el país. El acercamiento, sin embargo, se frenó por la falta de progreso en las negociaciones internas venezolanas, por la persecución del régimen a la oposición y por la desconfianza por parte de ambos gobiernos. Actualmente, la situación ha subido de tono. Trump ha ordenado el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe y ha acusado al gobierno de Maduro de narcotráfico, de fraude electoral y de violar los derechos humanos. Más allá de Venezuela, Donald Trump ha puesto los ojos también en Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, avisa: tú serás, dice, el siguiente. No, la verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil hacia Estados Unidos. No le he dado mucha importancia. Va a tener serios problemas si no se da cuenta. Colombia produce mucha droga. Tiene fábricas de cocaína. Fabrican cocaína y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale, dice Trump, espabilar o será el siguiente. Será el siguiente. Y espero que esté escuchando. Él será, dice, el siguiente. Palabras de Donald Trump que marcan sin duda una fuerte escalada de las amenazas del presidente estadounidense contra el líder colombiano. Frente a las amenazas, el presidente colombiano Petro ha asegurado que Trump está desinformado. Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. Hasta hace poco, Colombia era uno de los principales aliados ante Estados Unidos en América Latina. Ambos países cooperaban en seguridad y narcotráfico, intercambiaban información de inteligencia y mantenían una relación comercial y militar histórica. Sin embargo, la relación, como vemos, se ha deteriorado con insultos, sanciones personales, incluso la retirada de los embajadores. El hecho de que Petro sea el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia tampoco ayuda a estas relaciones. Trump ve a los gobiernos de izquierda como hostiles y asocia a la izquierda con debilidad frente al narcotráfico y al socialismo como una alianza antiestadounidense. Por eso su retórica contra Petro es más agresiva. Sin embargo, y aunque la ideología pesa, la tensión real viene de políticas específicas de Gustavo Petro que chocan contra los intereses estadounidenses. En su nueva política de narcotráfico, Petro propone sustituir la erradicación forzada por programas sociales, limitar las fumigaciones y enfocarse en el desarrollo rural en vez de la militarización. Para Estados Unidos esto se interpreta como mano blanda contra el narcotráfico, aumento de cultivos ilícitos y ruptura del enfoque militarista tradicional. Gustavo Petro ha denunciado además las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el ataque a los barcos que transportan droga y ha mostrado posiciones más cercanas a países como Venezuela, Cuba, México y Brasil. Y seguimos hablando del presidente estadounidense porque Donald Trump ha despertado la polémica después de emitir estas declaraciones. Why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden? Se queja de que Estados Unidos solo recibe inmigrantes de países que define como desastrosos, países en los que solo hay, dice, crímenes, países como Somalia. ¿Por qué razón, se pregunta Trump, no vienen inmigrantes de otras naciones como Noruega o Dinamarca, donde asegura hay gente decente? Pues bien, ya que el presidente estadounidense se pregunta eso, respondámosle, Pablo. De los 2 millones de inmigrantes legales que llegaron a Estados Unidos en el año 2022, solo un 13% eran de América del Sur y África. Asia sorprendía con un 43%, sobre todo procedentes de China, India y Filipinas. Y de Europa solo un 14%. De países, además, que no es que encanten especialmente al presidente estadounidense, como Rusia, Ucrania o Polonia. Ni rastro había, por cierto, de Noruega o de Dinamarca.
que son países a los que Donald Trump parece admirar. Si damos la vuelta al tablero y entramos a hablar de los inmigrantes ilegales, las cifras cambian radicalmente, pues mientras América del Sur y África se inflan, Asia y Europa permanecen intactos. Por tanto, aunque es evidente que Donald Trump se queja del origen, tiene sentido decir que también se podría estar quejando concretamente de aquellas personas que acceden por la vía de acceso ilegal. Al fin y al cabo, no es lo mismo hablar de un venezolano terrateniente que puede costearse formas de naturalización rápida que de un venezolano sin ningún tipo de recursos. Esto es extrapolable a muchos otros países de origen que Trump menosprecia, como Nigeria, Kenia o mismamente Somalia. De lo que Trump reniega no es de todos los inmigrantes de países que define como desastrosos, sino de la mayoría de personas que llegan en condiciones terribles porque no pueden permitirse algo mejor. Por plantear la situación, ¿qué pasaría si de pronto Rusia tratase de invadir Noruega y millones de noruegos tuviesen que huir a Estados Unidos? La mayoría podrían permitirse llevar a cabo una naturalización legal y cómoda, que incluiría comprar una casa y conseguir un empleo en una compañía tecnológica. Los noruegos, que sin embargo no pudiesen permitirse dicho proceso, por mucho que vengan de un buen país, tendrían que recurrir a la vía ilegal. Por tanto, no sería un problema de origen, sino de nivel de renta. Claro que Trump prefiere hablar de personas que vienen de países desastrosos porque suena menos discriminatorio y porque además hay un poco de verdad. Al final es cierto que va a haber más emigración de países que están en una situación precaria que de países que no. En un estado de derecho social democrático, como puede ser el paradigma de buena parte de Europa, es menos probable que las personas sin recursos emigren. Por otro lado, aquellos que viven en países atravesados por la corrupción y el conflicto, al no tener el apoyo de un estado socialdemócrata, optan desesperadamente por emprender un viaje imposible y jugarse la vida por un sueño que nunca llegará a cumplirse, el sueño americano. Y para terminar este repaso por la actualidad internacional, un apunte económico. El Banco Central Europeo aboga por simplificar las normas bancarias con un rediseño de los colchones de capital. El Consejo de Gobierno del BCE ha mostrado su respaldo a las recomendaciones del grupo de trabajo de alto nivel que ha liderado Luis de Guindos. El vicepresidente del BCE ha explicado hoy sus propuestas. Eva Villanueva. El documento que acaba de presentar Luis de Guindos recoge un total de 17 recomendaciones para simplificar el marco regulatorio, el de la supervisión y el de información. El objetivo, decía Guindos, es claro. La regulación que podría reducir la resiliencia no beneficia a Europa. No se deben reducir los colchones de capital y liquidez. En segundo lugar, el marco revisado debe garantizar que las autoridades microprudenciales, macroprudenciales y de resolución puedan cumplir sus respectivos objetivos. En tercer lugar, se debe fomentar la armonización y la integración financiera europea. Y por último, y esto es algo muy relevante para nosotros, se debe mantener la cooperación internacional. Propuestas que se van a remitir a la Comisión Europea y que incluyen cambios en el diseño de los requerimientos de capital de las entidades de crédito. También aumenta la proporcionalidad de las normas bancarias de la Unión Europea, ampliando a más entidades el régimen que se aplica a las firmas de menor tamaño. Además, busca armonización y la integración financiera europeas, destacando la cooperación internacional. Pero lo que pedimos aquí es una armonización de, ya saben, los enfoques, las regulaciones, las normas internas y nacionales que aplican los diferentes bancos nacionales. No es solo que el mecanismo único de supervisión sea el único supervisor, sino que, como he dicho antes, los bancos centrales nacionales también tienen algunas responsabilidades con respecto a los bancos más pequeños que no están bajo la supervisión del mecanismo. Entre los requerimientos que más se han subrayado es la simplificación y fusión de los niveles de los colchones de capital existentes en solo dos, un colchón resiliente y uno liberable que las autoridades puedan reducir en periodos de dificultad. La primera recomendación, como saben, es reducir el número de elementos en el marco de la ratio de apalancamiento y ponderación por riesgo. En concreto, fusionar los colchones ponderados por riesgo de la Unión Europea en dos. Un colchón no liberable y un colchón liberable. El pilar de guidance, según lo determinado por el mecanismo único de supervisión, podría mantenerse independiente del colchón liberable. En el marco de la simplificación, De Guindos ha defendido la propuesta que busca un marco más simple para los bancos más pequeños, con la introducción de una proporcionalidad significativamente mayor.
No sé si sabes que los no bancos se están convirtiendo en clientes de los bancos, pero se están convirtiendo en uno de los mayores clientes de los bancos europeos, y sabes que esta interconexión tiene que ser así. Debe ser así porque, dado el nivel de apalancamiento del sector bancario, tiene repercusiones en la solvencia de los bancos europeos. También propone simplificar la prueba de resistencia a escala de la Unión Europea, racionalizando su metodología y alcance y haciendo que sus resultados sean más útiles tanto desde la perspectiva del sistema bancario como de las entidades individuales. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. La cuenta nómina de Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? ¿Te lo ponemos muy fácil? Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta nómina. Cajamar. Distintos desde siempre. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como langostino cocido 30-40 piezas kilo por solo 9,49 € el kilo y merluza por solo 9,95 € el kilo. El domingo día 14 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio. Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. Estas fiestas disfruta con lo nuestro, porque Zamora es sabor, es tradición y sobre todo es calidad. Cuando eliges productos de Zamora, apoyas a tu tierra y a quienes la mantienen viva. Estas fiestas, en tu mesa, la calidad de los productos zamoranos. Desde la Diputación de Zamora te deseamos a ti y a los tuyos una feliz Navidad. Taller del Prado. Recibe grabados y litografías de grandes autores en tu domicilio. Todos los estilos en una gran lista de firmas, con certificado de autenticidad. tallerdelprado.com. Regala originalidad. Disfruta de la exclusividad. Taller del Prado. Arte al alcance de todos. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hablamos los próximos minutos de Integrasis, una empresa española, ya lo saben, la conocen si nos siguen, a la vanguardia en defensa, comunicaciones satelitales. De hecho, su tecnología Clean RF, premiada internacionalmente, ha sido crucial para proteger vidas y operaciones en escenarios como Ucrania. Su reciente apertura de un centro de excelencia en Toulouse marca un paso estratégico en el rearme tecnológico europeo y en la industria de defensa española. Con Álvaro Sánchez, CEO de Integrasis, analizamos el papel de estas tecnologías, de este rearme y del tejido empresarial español en este protagonismo. Álvaro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acogerme. Para comenzar, explícanos brevemente, aunque ya lo hemos hecho en otra ocasión que estuviste con nosotros, pero ¿qué es Integrasis? ¿Cuál es su misión? En concreto, por la parte que nos toca en la sección del sector de defensa y comunicaciones satelitales. Bien, Integrasis es una empresa innovadora que nace en 1990 y llevamos 35 años desarrollando tecnología, en particular software, para defensa y espacio, que es el nuevo dominio, y las comunicaciones, que permiten comunicarse tanto a los civiles como a los militares, al igual que observar y tener mayor inteligencia. Álvaro comentaba en el comienzo de la entrevista ese centro de excelencia en Toulouse.
¿Por qué esa ciudad? Aunque alguna pista incluso los neófitos nos suena. ¿Y qué objetivos estratégicos persigue esa instalación? Bien, nosotros empezamos hace un par de años a trabajar con el Comando del Espacio francés y con la DGA, que es la agencia de compras de defensa francesa, y actualmente Francia está liderando la defensa europea, liderando la ayuda a Ucrania y absorbiendo parte del presupuesto que Estados Unidos está dejando libre en OTAN. Entonces, es una de las tareas de crecimiento que hemos identificado y que creemos que traerá mucho beneficio a la compañía y crecimiento, principalmente en Toulouse. La razón es una de las ciudades más cercanas a España. La cultura es muchísimo más abierta, pero más importante son los de los polos tecnológicos espaciales. Y el beneficiarnos de los conocimientos de industria madura, ahora que dos gigantes en Toulouse se están uniendo potencialmente Airbus y Thales, pues nos resulta muy atractivo, ¿no? Ese cambio de industria, ese cambio de paradigma está llevando a que haya talento disponible, que es crítico tener buenos ingenieros para hacer buenos productos. El centro tiene como focos la guerra electrónica, las comunicaciones seguras. Son campos fundamentales, ¿no, Álvaro, en el contexto geopolítico actual y dentro de esa dinámica de rearme europeo? Así es. La guerra electrónica está avanzando muchísimo, tanto la aérea, naval o espacial. Nosotros estamos trabajando mucho en esos aspectos y estamos, entre otras cosas, soportando al Ministerio de Defensa francés. Muchas veces es complicado hacerlo directamente, pero contamos con partners franceses que integran nuestras soluciones y gracias a eso pues podemos tener un crecimiento notorio. También lo hacemos en España, obviamente, que estamos encantados y trabajamos mucho codo con codo con el Ministerio de Defensa español. En cuanto a la guerra electrónica, los avances principales están tanto en el posicionamiento, navegación y tiempo, es decir, algo así como mentir en las comunicaciones como el spoofing o en gritar como podría ser un jamming para que la gente no se pueda comunicar, ¿no? Y esto permite que tener una superioridad, es decir, que tu ejército sí pueda comunicarse y posicionarse mientras que el ejército del adversario no pueda, ¿no? Y luego hay que atacar y defender, principalmente defender. Y eso lo hacemos con algunas tecnologías que eliminan ese jamming, que son creadas en España y que se evolucionan en diferentes sitios. Uno de nuestros polos tecnológicos también es Ucrania. Qué bueno. Al final, la población, que quizá a veces pueda cuestionar que los presupuestos en defensa son cada vez más grandes, tiene que vivir un proceso pedagógico en el que se explique lo relevante que son todas estas tecnologías que al final y en muchos casos terminan pasando a la sociedad civil, a la vida civil, pero es fundamental que entendamos que la industria de defensa, y más si es soberana, si es española, si es europea, aporta mucho, ¿no? ¿Cómo contribuye a Integrasis a la soberanía tecnológica del espacio y de la defensa? Porque eso es algo que hay que poner sobre la mesa para que se entienda el gasto. Bien, me parece fantástico el comentario y sí, así es. Antes de entrar en Integrasis me gustaría mencionar que, por ejemplo, yo he viajado a Ucrania en múltiples ocasiones y ¿qué ocurre? Allí tú ves la realidad de una guerra y en la guerra te privan de todo, ¿no? Te privan de la seguridad, te privan de la opinión, te privan de millones de cosas que serán garantizadas en España a día de hoy, ¿no? ¿Por qué es importante invertir en defensa? Porque es invertir en que las cosas no vayan a peor, ¿no? En que tú puedas ir al colegio, no tengas que bajar a búnkers los niños, no tengan una civilización normal. Yo tengo un hijo y para mí es importante que mi hijo viva una vida normal. Pues para eso sirve la industria de la defensa, ¿no? Para defender, para que si existe una capacidad de defenderse, nadie te ataque. Pues garantizar que no haya guerras. Eso en parte hace
la industria de la defensa, ¿no? Y eso en parte soportamos las compañías que nos dedicamos a ello, como Integrasis, que lo que hace es defensa de comunicaciones, defensa de posicionamiento y ataque al adversario en el caso de que algún día lo tengamos que usar. Pero normalmente esas cosas no se usan y se anuncian de forma que así nadie se mete contigo, vamos a decir, ¿no? Entonces es crítico y además nosotros también proveemos sistemas que permiten tomar mejores decisiones, ¿no? Tener mayor inteligencia de comunicaciones, es decir, tener sensores de comunicaciones que permitan interceptar comunicaciones para poder tener mejor información y tomar mejores decisiones, que los gobiernos estén mejor informados de qué pasos serán los próximos en otros lados y así pues no equivocarse y alinearse o viceversa. Pero es crítico el poder tener una buena toma de decisiones políticas. Claro. Hablabas de Ucrania, Álvaro. Vuestra tecnología, vuestra solución, vuestro CleanRF fue premiado, utilizado en escenarios críticos en Ucrania. Donasteis, implementasteis esos sistemas en Ucrania. ¿Qué impacto concreto tiene una tecnología así sobre el terreno? Porque al final contribuye a salvar vidas, ¿no? Sí, efectivamente contribuyes a que se puedan comunicar, a que puedan recibir avisos de que pueden llegar bombas o misiles, de que puedan, pues efectivamente comunicar las radios, comunicar los terminales de satélite, recibir las órdenes, recibir avisos. Bueno, pues todo esto es crítico. Escuchar mejor a otros. Bueno, pues estas cuestiones son críticas y ayudan a salvar vidas. Y cuando este proyecto, ya no es solo que este producto ha ganado este premio, no solo por ser buena tecnología, sino nosotros utilizarlo de una forma positiva, ¿no? Y que nuestros usuarios lo usen de una forma positiva para buenos fines. Y bueno, pues estamos extremadamente orgullosos de ello, porque es algo que no es solo ya un premio tecnológico, sino que es un premio moral y muy contentos de ello. No, totalmente. Lo que pasa es que no lo hemos mencionado del todo bien. Hemos relacionado el CleanRF con el premio, pero el premio es el Weather Satellite Wall to Wall, un premio mundial. ¿Qué significa este reconocimiento? Porque al final es industria española, ¿no? Pues sí, es industria española 100% y que es reconocida a nivel global. Yo recibí un premio hace 3 años por ser uno de los directores generales más reconocidos dentro de la industria del satélite por esta organización, y ahora nos han premiado a la organización y al producto por esa ejecución, ¿no? Entonces, realmente nos vemos muy gratificados, porque es importante hacer tecnología buena, pero es aún más importante que le sirva a alguien, y más si es a defender su propio país y su propia vida, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros, pues bueno, pues no podíamos estar más contentos. 2 cuestiones para terminar, más genéricas. El espectro está cada vez más congestionado, la guerra electrónica es cada vez más sofisticada. Has apuntado tú algunos de los medios que hay para evitar los problemas o para causarlos, bueno, el jamming, etcétera. ¿Qué desafíos, qué oportunidades ves en el futuro de las comunicaciones satelitales seguras? Pues muchos. Ahora mismo la principal constelación es Starlink, que la lidera Elon Musk, que es uno de los millonarios más importantes del mundo, y tiene un competidor que están haciendo que se llama Amazon Leo, que es un nuevo producto de Amazon, y lo lidera Jeff Bezos. Entonces, ahí hay 2 constelaciones que ambas son americanas y que ambas están mirando a dar conectividad directa a teléfonos móviles. Que esto va a generar muchísima tensión para las comunicaciones de telefonía móvil y para las empresas que las proveen, porque dentro de poco vamos a tener, o dentro de unos años vamos a tener conectividad directa a un móvil. Y todo pasará por estas empresas y por Estados Unidos, dejando a la infraestructura nacional pues muy
baja probabilidad de uso. O sea, Álvaro, ni Iris, ni Sateliot, ni nada alternativo que surja. Iris es una constelación alternativa que estará en servicio en 2029, pero entre 2025 y 2029 hay 4 años. Claro. Y normalmente la gente adopta tecnologías nuevas, pues eso, cada 4 o 5 años. Ojalá Iris, nosotros formamos parte del diseño de Iris para la Comisión Europea, que lo ha decidido apoyar, y yo soy yo creo en que podremos lograrlo. Simplemente el precio no va a ser igual, la rapidez no va a ser la misma, y entonces, bueno, pues tiene que acelerar mucho la Comisión Europea y el consorcio líder, que en este caso es SpaceRISE, en que se materialicen comunicaciones y se empiece a desplegar el servicio de una forma mucho más ágil de la que se planea para poder competir, y de un precio menor del que se plantea también para poder competir. Seguramente Iris consiga competir en defensa soberana europea, pero no consiga competir con Direct to Device, que es como se llama, directo a dispositivo, en este caso para la población a pie. Es tremendo porque como no nos apretemos los machos, vamos a seguir siendo siervos, lacayos de otras tecnologías de otros. Y eso es no estar a la última. Para cerrar, Álvaro, un mensaje sobre el papel de empresas como Integrasis en la seguridad, en la resiliencia y en el futuro de Europa. Bien, empresas nacionales y europeas tienen que trabajar muy cercanas a los diferentes ministerios para poder proveer esa seguridad. Europa tiene que cuidar de sus empresas y comprar menos en Estados Unidos, así como incluso nosotros vendemos mucho en Estados Unidos, pero Estados Unidos prioriza sus empresas. Entonces debemos de priorizar nuestras empresas y saber que en España y en Europa se hacen cosas muy buenas y se pueden hacer mejores y competir. Un mensaje claro y que, unido a toda la reflexión que hemos hecho a lo largo de estos minutos, nos deja muy evidente la necesidad de afrontar estas compañías, de potenciarlas, de apoyarlas, porque dan valor añadido y dan autonomía tecnológica tan necesaria para la sociedad europea. Álvaro Sánchez, CEO de Integrasis, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora ponemos el foco en un actor imprescindible para entender los equilibrios globales. India, el país más poblado del mundo, quizá el que mejor encarna la diplomacia de múltiples alineamientos que está siendo cada vez más común en este siglo XXI. Potencia nuclear, rival y socio a la vez de China, cliente energético de Rusia, al mismo tiempo pieza clave en iniciativas en todo el sudeste asiático promovidas por Estados Unidos, como Quad. India se mueve entre esferas de influencia aparentemente contradictorias y lo hace con soltura. Para entender esa ambivalencia estratégica y hasta dónde apunta esa política exterior de India, hablamos con Manjula Balakrishnan, profesora del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Manjula, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Manjula, ¿cómo podemos diferenciar la autonomía estratégica actual de la India de esa política tradicional que nos suena, que recordamos del siglo XX de no alineamiento? La no alineación de la era de Jawaharlal Nehru, que fue uno de los pioneros de ese movimiento, fue una posición ideológica y diplomática explícita durante la Guerra Fría, que era evitar bloques
y tomar distancia quizás de las superpotencias por principios, ¿no? Porque siendo excolonia, pues eso es lo que tenía como meta. Pero la autonomía estratégica contemporánea es quizás más pragmática, que no es un rechazo ideológico a las alianzas, sino buscar libertad de maniobra para elegir los socios según intereses concretos, por ejemplo, en el campo de la seguridad, de la tecnología, de la economía, sin quedar subordinada a una sola potencia. Entonces, hoy además, después de 2014, quizás se habla además del multialineamiento, ¿no? Y donde la India coopera con varias potencias a la vez, gestionando riesgos y oportunidades. Casi al final hay un enfoque transaccional de las relaciones internacionales. No sé si esa es la razón principal para el gobierno de Modi, que se distancia lo que puede de fluctuaciones geopolíticas y de demasiado peso en la influencia de los grandes de China, de Estados Unidos, que están ahora mismo mandando, ¿no?, en el orden mundial. Exacto. La razón principal quizás del gobierno de Modi es proteger la capacidad de decisión nacional, que es mantener opciones frente a choques externos y asegurar suministros críticos, por ejemplo, de energía, de defensa, de tecnología, y preservar como una margen para maniobrar ante crisis regionales o globales, ¿no? Esa es la estrategia, digamos, de mantener esas opciones para el país. También responde esto a preocupaciones internas sobre seguridad y la ambición de convertir el crecimiento económico en influencia, pero sin depender exclusivamente de un solo padrino estratégico. Claro. Claro. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos es muy curiosa porque se ha fortalecido mucho en torno a la seguridad, pero en otros aspectos hay más choques. Al final, ¿hay un interés mutuo, Manjula, en esa cooperación, sobre todo en ese contexto Asia-Pacífico y en ese giro de Estados Unidos desde 2009 hacia el eje del Pacífico? Yo creo que sí. Yo creo que hay un interés mutuo claro, que es contener los riesgos de un Asia-Pacífico que está cada vez más competitivo. Particularmente la expansión militar y la tecnología china, que siempre preocupa, ¿no? Y también para asegurar las cadenas de suministro críticas, como semiconductores, los materiales estratégicos, y construir quizá las capacidades de defensa interoperables. Para Estados Unidos, India es un socio democrático y es un contrapeso regional en la zona. Y para la India, la cooperación ofrece acceso, a su vez, a tecnología, a inversión, por supuesto, y a apoyo político, pero siempre sin renunciar a su autonomía. Claro. Hay que preguntar, hay que entender también cómo ves tú, cómo interpretas esa relación tan compleja, tan tensa por momentos de India con China, porque tiene disputas fronterizas, pero también hay una serie de luchas, vamos a decir, por preponderancia, porque China quiere llegar a través de Pakistán hacia el Índico, hay casi una lucha por la predominancia, no solo por hechos concretos, ¿no? La tensión con China es patente, con Pakistán también, lo sabemos, es histórica, pero ¿cómo gestiona India esas tensiones regionales? Pues voy por países. Con China, por ejemplo, la relación es muy competitiva, muy ambivalente. Hay una coexistencia, digamos, de un alto intercambio comercial y a la vez una rivalidad muy estratégica. Y compiten por influencia, por ejemplo, en el sur de Asia, en África y en los foros multilaterales. Comparten temas globales como el comercio o el clima, pero la desconfianza militar y la competencia por liderazgos regionales quizás marcan mucho la agenda. Con Pakistán, la relación sigue siendo profundamente marcada por la seguridad, por supuesto, como acabas de mencionar, Cachemira, el terrorismo transfronterizo, ¿no? Y los episodios cada vez más frecuentes que tenemos ahora de escalada, con muy poquitas, muy limitadas ventanas de diálogo.
En ambos casos, la dinámica es una mezcla de cooperación económica limitada, competencia por influencia y muchos muy alto coste de seguridad, especialmente en las zonas fronterizas, ¿no? Mantener eso requiere un coste bastante elevado. Uh-huh. Manjula, se nos va acabando el tiempo. Voy a resumir algunas preguntas que tengo para ti. ¿Qué papel juega la relación con Rusia? Porque hemos visto que aunque no le gusta a Estados Unidos, se ha recibido a Putin, se lo ha recibido con todos los honores, se le compra petróleo, se le va a seguir comprando. Le da igual a la India, a Modi, la presión occidental en este aspecto. Sí. Rusia sigue siendo un proveedor clave. Siempre lo ha sido históricamente, pero sigue siendo un proveedor clave en cuanto a armamento y energía, y que ofrece opciones de abastecimiento, cooperación tecnológica. Entonces, esa relación interesa mucho a la India y da a la India mecanismos de independencia frente a presiones occidentales, pero también crea tensiones porque tiene riesgos de sanciones secundarias, limitaciones tecnológicas, etcétera. Por lo tanto, Nueva Delhi mantiene vínculos pragmáticos con Moscú, pero diversifica a la vez, busca diversificar proveedores y busca desarrollar su base industrial propia. También da mucho enfoque en eso, ¿no? Que la India tiene esa capacidad y quiere hacerlo. Tenemos un minuto. India es el país más poblado del mundo, es potencia nuclear, una economía cada vez mayor, que va a ser en unas décadas la tercera del mundo sin duda. ¿Qué expectativa tienes en esa India que ahora dirige Modi en torno a su papel internacional a futuro? ¿Qué papel va a jugar la India en el orden mundial a futuro, en tu opinión? Pues yo creo que Modi, bajo su mandato, lo que ha ganado la India es mayor visibilidad. Y yo siempre lo he dicho, la India tiene que salir de la sombra de donde ha estado, ¿no? Más acuerdos comerciales, más presencia en los foros globales. También ha reforzado su narrativa de país puente entre desarrollo y seguridad. Entonces, eso ha elevado las expectativas sobre su papel global, aunque la percepción concreta también depende de la económica sostenida, una modernización militar quizás, ¿no? Y sobre todo la gestión que haga de las tensiones regionales que le rodea. Pero yo creo que la India está haciendo mucho para salir de esa sombra y tiene una política exterior bastante mejorada y que va a contribuir, va a salir como esa potencia que salir de la sombra de China, ¿no? Con esa reflexión nos vamos a quedar. Manjula Balakrishnan, Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias, un abrazo. Gracias por su llamada. No hay tiempo para más, hasta aquí Pulso Geopolítico, sean felices, hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Disfruta la magia del invierno con Iberia. Tromsø con sus auroras boreales, Rovaniemi con la Navidad más auténtica en la casa de Papá Noel, o Innsbruck con sus deportes invernales en pleno corazón de los Alpes. Reserva ya en iberia.com y vive un invierno auténtico. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes?
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como langostino cocido 30-40 piezas kilo por solo 9,49 € el kilo y merluza por solo 9,95 € el kilo. El domingo día 14 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio. Estas fiestas, regala cine. Vive la auténtica experiencia Cine Yelmo con tu Yelmo Pass. Comparte grandes historias solo, en pareja o en familia. Siempre al mejor precio. Compra tus entradas a un precio muy especial en actioncine.es del 2 de diciembre al 6 de enero. Y disfrútalas del 9 de enero al 26 de marzo. Esta Navidad regala momentos. Regala cine. Regala Yelmo Pass. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024.